Yo les voy a platicar en este video un poquito acerca de mi experiencia en este 2024. Este fue mi segundo año yendo a trabajar a los campamentos a Estados Unidos. En el 2023 me tocó estar en New Hampshire, en el Camp Marist. Y este año, en el 2024, fui a Carolina del Norte, al Camp Harrison. Así que les voy a platicar un poquito acerca de mi primera experiencia y de esta segunda experiencia. Porque mi primera experiencia fue como staff. Y este 2024 yo fui a trabajar como camp counselor. Dos cosas muy distintas. La primera, como staff, yo fui al área de cocina, fui como kitchen staff y entre nuestras principales funciones era ayudar obviamente en la limpieza de la cocina, cortar las frutas y las verduras o los alimentos que se iban a ocupar para las comidas, lavar los trastes, que era de lo más pesado, traer la comida de la cocina hacia la parte del comedor. Había días también en que nos tocaba trabajar como servers, que son las personas que están sirviendo la comida, porque en este campamento estaba la modalidad de que todos entraban por la puerta principal, hacían una línea y era como un tipo buffet en el que nosotros le íbamos sirviendo los alimentos. En el primer campamento, la verdad fue una experiencia muy padre para mí porque fue la primera vez que había salido del país, la primera vez que trabajaba en Estados Unidos y que ponía en práctica mi inglés con muchísimos nativos. Entonces, fue una experiencia, la verdad, muy padre, pero también muy difícil porque yo ya tenía un poco de experiencia hablando inglés porque había vivido en Playa del Carmen, lugar donde estoy ahorita, y en esta zona que es muy turística, como ya saben, en México, llegan muchísimos extranjeros. Entonces, pues, entre una salida, conocí a personas y esto y el otro, empecé a practicar mi inglés. Pero nada de estarlo practicando todos los días. Porque una vez que ya estás allá, te vas a dar cuenta de que el inglés es el idioma oficial en el campamento. O sea, es el idioma oficial en el trabajo y es el idioma oficial con tus compañeros. Incluso hay veces que hasta mexicanos ya de tanto que andas, hable y hable, ya les hablas en inglés, ¿no? Pero bueno, esto es otro tema. El punto es de que mi primer año fue una experiencia muy enriquecedora para mí, tanto personal como profesionalmente. Personalmente porque me pude dar cuenta de que hay otras cosas allá afuera y es lo que trato yo de recomendarles a ustedes para que se animen a ir a los campamentos a trabajar. Y profesionalmente, bueno, porque nunca había tenido la oportunidad de trabajar en otro país y te das cuenta de que hay países más desarrollados por el tipo de mentalidad que tienen. Por ejemplo, a los americanos les gusta que las cosas se hagan bien, o sea, que se hagan bien, tratan muy bien a su personal, es una cultura totalmente distinta, cultura que hace falta en Latinoamérica y que tú te das cuenta de eso estando allá. La otra, ellos respetan mucho los horarios de trabajo, los horarios de descanso y son personas que siempre te están alentando, te están motivando, te preguntan si algo anda mal cuando ven que no tienes el rendimiento que habías estado mostrando, se interesan mucho por la parte emocional, por la parte mental, por la parte física del trabajador. Entonces son cosas que uno va y conoce en otro país y dices, wow, o sea, esto es algo bien padre porque yo no había recibido este trato y ahora que ya lo aprendo y me doy cuenta de que es algo bien, que es algo normal, yo puedo ir a mi país y aplicarlo también, tanto en la escuela, en el trabajo, con la familia, con los amigos y en tu vida personal, ¿no? En general. En ese campamento como tal había muchísimos mexicanos, éramos, no sé, que unos 40, 50 mexicanos, por decir el listado, tal vez más, tal vez un poco menos, pero muchísimos. Eso fue lo que me sorprendió y lo que pude entender es de que muchos de esos mexicanos ya estaban en el campamento desde hace años, fueron al campamento como campers, como niños. Entonces, en ese campamento me tocó coincidir con muchos whitexicans, los mexicanos saben a qué me refiero, pero todos muy buena onda. Yo siempre he sido una persona muy abierta. Obviamente no le vas a caer bien a todo el mundo, no somos moneda de oro, como decimos acá, pero una experiencia que te ayuda a conocer personas, ¿no? A entender a otro tipo de gente. Y pues para mí muy padre. Siempre trato de llevarme yo bien con todo el mundo y creo que esa es una cosa que me ha ayudado mucho estando trabajando en los campamentos. Entonces, esta experiencia en el staff fue más cansada o tuve más cansancio físico que mental. Era la carga de trabajo, era pesada porque atendíamos, no sé, como 600, 700 personas cada día. Hacíamos 3 turnos
desayuno, comida y cena. Pero entre esos 3 turnos teníamos nuestros breaks, entonces teníamos tiempo nosotros de ir al lago, de ir a hacer ejercicio, ir al gym, ir a descansar. Entonces, pues para mí esa experiencia fue algo muy padre y que si quieren ir como staff, pues tómenlo en cuenta de que si no están acostumbrados a trabajar físicamente por largos periodos de tiempo, probablemente va a ser un reto muy grande para ustedes, pero no imposible. Otra parte de este trabajo es de que como staff realmente no vives la esencia del campamento como tal. Esto yo lo aprendí hasta que pude trabajar este año como camp counselor. Es una cosa muy distinta. Los staff tienen su propio horario. Siendo staff tienes tu propio horario y además estás en un horario distinto al de los camp counselors. Y como este campamento es para estar involucrado con niños, trabajando como staff, tú no vas a tener ese contacto. La mayoría de las actividades las hacen los camp counselors, entonces los staff tienen pues una pequeña división con ellos, ¿no? O sea, andan por su lado, staff de este lado, camp counselors de aquel lado. Pero bueno, como yo les digo, yo conocí a muchísima gente, yo siempre trato de involucrarme con todos y hice muy buenas amistades allá. Ahora, trabajando como camp counselor este año en Carolina del Norte en el Camp Harrison. Una de las mejores experiencias de mi vida. Con eso les digo todo. El primer año, la primera experiencia que tuve trabajando como staff fue maravillosa, pero este año algo cambió en mí, mi mentalidad fue más allá y fue cansancio más mental. ¿Por qué? Porque ahora me tocó trabajar con niños. Dormíamos con aproximadamente 18 niños por cabina, éramos 6 counselors, de 5 a 6 counselors trabajando con ellos. Y la diferencia de este trabajo es de que tú pasas todo el día con los niños, las 24 horas. En este campamento trabajábamos cada semana con diferentes grupos de niños. Entonces fue muy desgastante. Yo estuve ahí todo el verano y después, gracias a nuestro trabajo y gracias a que la verdad en ese campamento eran súper buena onda los jefes, nos ofrecieron quedarnos para la temporada de otoño. Yo acepté, me quedé un tiempo más, pero fue un rol un poco distinto que ahorita se los voy a explicar. Y bueno, ¿de qué se trata ser un camp counselor? Yo este año fui contratado, al menos hasta donde yo creía, como entrenador de fútbol, porque yo en mi aplicación con la agencia y en mi entrevista con el campamento dejé muy claro que quería trabajar de eso. Llegando al campamento, nos empezamos a dar cuenta de que a pesar de que habíamos hecho nuestra aplicación y a pesar de que habíamos dejado en claro que queríamos trabajar en ciertas áreas, en ese campamento ellos tienen esta modalidad de colocarte en donde ellos creen que tú vas a dar una mejor función o en el área donde alguien haga falta. A mí de entrada me habían mandado a paintball, que era como el área de gotcha, donde pues los niños iban a disparar estas armas de pintura, ¿no? Donde tienen las balas de pintura. Y la verdad es que yo estaba un poco indispuesto a hacerlo y yo decidí hablar con uno de mis jefes y les dije, ¿sabes qué? Yo no apliqué para eso, no estoy muy familiarizado con ello y la neta quiero que me cambien al área en donde va a haber fútbol porque yo a eso vine, es lo que me gusta. Entonces, el jefe me dijo, ¿sabes qué? No hay problema, déjame hablar con tal persona y te van a cambiar. Solamente aguántate 1 o 2 días ahí y pedimos tu cambio. Y eso fue lo que pasó. Estuve en el área de paintball unos días y de ahí me mandaron al área de GA, que es General Athletics, donde estaba fútbol, donde estaba básquetbol y donde le poníamos a los niños, pues ahora sí que las actividades que ellos prefirieran en cuestiones deportivas, de deportes, ¿no? También jugábamos a veces el famoso footbase, que es la combinación de fútbol y béisbol, e incluso también poníamos actividades de, pues para echar un poquito de relajo, ¿no? Ahí jugábamos de repente a las atrapadas o a los quemados con las pelotas que teníamos ahí. Y bueno, como counselor, pues hay infinidad de actividades distintas que hacer, ¿no? Como ya lo mencioné, estaba paintball, en este campamento también estaba el área de hiking, que es para ir a escalar la montaña, estaba el área de boating, de todas las actividades en el lago, estaba el área de personas encargadas como salvavidas en la alberca. Había muchísimas, muchísimas actividades, gente que ponía actividades artísticas, manualidades en arts and craft. Y bueno, también estaba el área de high ropes, el área de la tirolesa, que es una actividad que yo también realicé un poquito en el verano, en el otoño, perdón, pero que no me gustó tanto, ¿verdad? Me gusta ir a hacerlo, pero no trabajar ahí.
Y bueno, yo la mayor parte del tiempo del verano trabajé en GA, estuve ahí, estuve muy contento. Algunas veces me mandaron al lago y a dar soporte solamente cuando teníamos grupos muy grandes y GA estaba, pues digamos, vacío. Entonces a veces nos rotaban y nos mandaban para donde hiciéramos falta. Pero este campamento lo que tiene es de que te van a colocar en donde ellos te necesiten, ¿no? Y tú tienes que estar pues en la mejor disposición de hacerlo. Y bueno, en la temporada del otoño, cuando ellos me ofrecieron el trabajo y cuando yo decidí quedarme, el campamento recibe grupos, a veces por 2 días, a veces por 3 días, a veces el fin de semana, de familias que vienen a lo mejor los papás y sus hijos, o a veces vienen escuelas, o a veces vienen grupos especiales como personas que tienen síndrome de Down. Y entonces nosotros ahí ya no dormíamos con ellos, ya nos quedábamos en la casa del staff house, como así la llaman allá, y en la casa del personal, pero sí estábamos ahí supervisando las actividades, apoyando en lo que nos necesitaran las personas que estaban ahí, haciéndoles pasar un tiempo agradable, estando a disposición de ayudarlos todo el tiempo. Y había días en los que no venían los grupos y nosotros hacíamos labores de mantenimiento, de limpieza, cualquier actividad que el campamento o nuestros jefes nos pidieran, las hacíamos. Este año fue algo súper, súper cool para mí. Me abrió mucho la mente y tuve la oportunidad de conocer Nueva York, tuve la oportunidad de conocer Chicago y de ir otra vez a Nashville. A Nashville ya había ido el año pasado cuando fui a mi primer camp, porque esto es algo súper padre que tienen los campamentos. Cuando finalizas tu contrato, tienes la oportunidad de viajar. 30 días te da el permiso que tienes para poder viajar por Estados Unidos. Entonces, yo la otra vez conocí Boston, Nashville y fui a Memphis. Y este año conocí Chicago, Nueva York y tuve la oportunidad de ir a Nashville otra vez. Entonces, una experiencia que yo les súper recomiendo, una experiencia que de verdad no se van a arrepentir y que va a traer muchos frutos, va a ser una experiencia enriquecedora para sus vidas. La parte difícil es esa, el tener la paciencia para vivir con más personas y con niños, porque van desde los 6 hasta los 16 años de edad aproximadamente. Yo tengo 27 años, la verdad en este campamento sí sentí esa diferencia, era uno de los más grandes y a mí me ayudó mucho porque creo que les puede compartir un poco más de mi paciencia y de mi experiencia a las personas más jóvenes, digamos, ¿no? Más jóvenes que yo. Y además de que, bueno, cuando tú vas creciendo, pues vas agarrando pues más disciplina en ciertas cosas, ¿no? O sea, te interesa más hacer las cosas bien. Entonces, fue una experiencia muy, muy padre, la verdad. Fue donde más puse en práctica mi inglés. Porque también el hecho de estar como staff, por ejemplo, la mayor parte de las veces a lo mejor vas a trabajar con personas de tu mismo país. En este caso yo trabajé en la cocina con puros mexicanos, los únicos americanos eran los chefs. Entonces mi nivel de inglés no es malo, no es malo, la verdad. Hablando del primer año, fue un nivel bueno. Ahorita ya mejoré muchísimo, pero también me di cuenta de que hay muchísimos mexicanos que hablan un inglés casi perfecto y eso a mí me motiva muchísimo. Este año del Camp Harrison, la verdad de que los jefes fueron puta, a todo dar. Ellos nos ayudaron mucho a involucrarnos con el personal americano y con el personal que venía de otros países, porque también tuvimos personas de Nueva Zelanda, porque este campamento fue la primera vez que traía personas de otros países. Fue la primera vez que trajo staff de otros países y pues para ellos fue una experiencia también muy retadora, ¿no? Fue un reto para ellos poder tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Y como yo lo había contado, los americanos les gusta eso, les gusta hacer las cosas bien. El primer campamento fue un campamento marista, apegado a lo católico, y este era un campamento cristiano. Ambos tenían las famosas misas o cultos, ¿verdad? Cada domingo. Yo en el primer campamento, la verdad, no asistí, en este sí, pero también, otra de las cosas, en este, para Camp Counselors era obligatorio. Nosotros empezábamos a trabajar los domingos porque hacíamos el corte el sábado para el cambio de grupo. Entonces teníamos todo el día libre y nos teníamos que presentar hasta el domingo aproximadamente a las 11 de la mañana, si no me equivoco, a el culto, a la prédica, a la misa que nos daban.
ahí en la capilla del campamento. Una experiencia muy padre también porque ellos se involucraban con nosotros, nos hablaban de Dios, e igual que en el otro campamento se preocupaban por que estuviéramos bien, se preocupaban porque diéramos el máximo y porque nosotros pudiéramos estar cómodos trabajando con los demás cónsulos, ¿no? Y bueno, por último, las cosas que les iba a explicar. El hecho de que no hables tanto inglés, desde mi punto de vista, no impide que vayas a un campamento, pero sí te limita. Yo conviví con muchas personas que tenían un nivel básico y que yo me daba cuenta, a lo mejor ellos no lo expresaban como tal, pero yo me daba cuenta que se separaban un poco más todavía, ¿no? O sea, sí, había personas que a veces les cuesta mucho socializar, a ellos todavía más por el idioma, porque en nuestro idioma, en el español, eran personas totalmente distintas, o sea, eran personas súper buena onda, súper chill, personas con las que quisieras pasar el tiempo, pero el reto del idioma es una cosa difícil, ¿no? Es una cosa que tienen que tomar mucho en cuenta. Y bueno, yo en este último año, como les comentaba, me di cuenta de que hay mexicanos que hablan súper bien el inglés y ahí yo me di cuenta de que quiero seguir mejorando. Mi inglés ahorita ya es muy bueno, puedo mantener conversaciones, pero yo siempre he sido una persona de que si no entiendo algo, pregunto, rápidamente pregunto, o digo, oye, ¿cómo se pronuncia? Oye, ¿cómo se dice? O ¿en qué me equivoqué? Yo ya no tengo miedo de eso. Entonces es algo que yo les recomiendo mucho. No tengan miedo de hablarlo, de expresarlo. Les va a servir mucho a la hora de que hagan sus entrevistas. Porque los que los van a contratar, la gente del campamento, que es la que más importa al momento de las entrevistas, digámoslo, se van a dar cuenta que ustedes tienen la seguridad y que se pueden comunicar, sobre todo para trabajos como counselors, ¿no? Porque como les comentaba, para staff, un poco sí, un poco no lo van a necesitar, pero es recomendable que tengan una noción del idioma, ¿no? Hoy en día tengo entendido que las agencias que están reclutando ya tienen más o ya son más estrictos en sus procesos. Sin embargo, yo creo que si ustedes cumplen con los requisitos y se animan a hacerlo, van a pasar las entrevistas sin ningún problema. Ahora, aprovechando que estamos aquí, les quiero recomendar mi canal de TikTok. Aquí se los voy a poner aquí abajo, es Kevin Summer Camp. Ahí doy un montón, pero un montón de consejos, recomendaciones, tips y hablo sobre los campamentos. Me gusta también hablar sobre viajes, sobre mi estilo de vida, porque es algo que disfruto mucho hacer y que quiero que ustedes también conozcan esa parte de mí, que vean que no nada más es el summer camp, sino también hay aptitudes que uno debe desarrollar como desarrollo personal, liderazgo, finanzas. Todas esas cosas son cosas que a mí me interesan y que me gusta compartirlas con ustedes. También hago mención de que ya estoy dando asesorías personalizadas. Esto significa que yo les estoy dando asesorías, entrevistas uno a uno conmigo para explicarles el proceso de aplicación, los requisitos, los costos y obviamente para compartirles los mejores tips, los tips y las recomendaciones que yo ya puse en práctica y que me funcionaron para poder pasar la entrevista con la agencia, la entrevista con el campamento y la entrevista que yo creo que la más importante con la embajada para que puedan obtener su visa J1. Entonces, bueno, aquí en mi TikTok, aquí se los voy a dejar, ya se los comenté, van a poder encontrar toda la información y espero que puedan seguirme. Suscríbanse a este canal porque voy a estar compartiendo más contenido ahorita en YouTube también. Y además compartan este video con las personas que están interesadas en ir a trabajar a un campamento de verano a Estados Unidos. Por último, like al video y muchísimas gracias. Espero que estén muy bien y cuídense mucho.